Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Está en 2 capítulos, pero es una lectura bien cortita. Entonces, el tema es uno que yo no sé si hubiera suficiente gente que son sinceros consigo mismos y que andan indecisos. Este tema le hace asegurarse de su perdón. Entonces el tema es de estar seguros en el perdón, de ser un creyente maduro, capaz de proyectar la fe que tenemos, basada en una relación con Dios. Eso es lo que debemos proyectar, afirmándonos de manera práctica acerca de la seguridad de nuestra salvación y de la realidad de ser poseedores de una vida eterna en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos proyectar a Cristo y mostrarle perdón? No sabía que esto se puede sacar. ¿Cómo podemos proyectar a Cristo y mostrarle a la gente que somos cristianos si no estamos seguros 100%, no 50% ni 98%, 100% de el perdón que Él nos dio? Porque somos perdonados cuando confesamos nuestro pecado. Escúcheme bien. Somos perdonados cuando confesamos nuestro pecado. Y eso requiere mucho mirarse interiormente. Nuevamente, no somos perdonados antes de confesar nuestro pecado. El decir suficiente, el decir, sí, me arrepiento, acepto a Cristo, bye, no es suficiente. Debemos, una vez aceptamos a Cristo, ahí es cuando debemos llegar a confesarle nuestros pecados. Y es lo que mucha gente no ha hecho. Confiesan si es que es algo horrible, un asesinato, o haberse jugado la casa en el casino, o o haber simplemente ser promiscuo, ya sea casado o no casado. Eso lo confiesan. Pero yo no recuerdo muchas veces de gente que ha confesado el ser materialista. El que llegue al Señor, perdóname, fui materialista, quiero seguirte 100% y que me ayudes a ya no ser materialista. No recuerdo eso. No hay mucha gente que llegue así. O que diga, por haber engañado al IRS en mi declaración de entrada para pagar mis impuestos. Todos esos son pecados. Y hay gente que los continúa haciendo. Pero los continúan haciendo porque no han confesado. Entonces, con eso de introducción, veamos a 1 de Juan, capítulo 1,
versos 5 al 7. Y como me canso de hablar con esto, yo estoy pasando, pido a alguien que lo lea, por favor, bien recio. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Hermano Roy, tal vez. Claro. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Juan, ahora escribiendo esto, es un anciano, pero uno de los apóstoles más allegados al Señor y que caminó con él todo su ministerio del Señor. Todo, desde el principio. Él nos quiere hacer notar que siendo Dios quien Él es, o sea, siendo Él quien Él es, entonces está en nosotros el mostrar que andamos en la verdad y que no podemos andar engañados, ya que de ser así es a nosotros mismos a quienes estamos engañando. De modo que es la verdadera, la verdad absoluta de que Dios es luz y en Él no puede haber nada que sea remotamente oscuro. Por lo tanto, si yo digo que ando con Él, entonces no puedo dar otro testimonio de mi vida. Debo de ser el mismo, sea que alguien me está viendo o que nadie me esté viendo. Ser el mismo con Dios. Y eso es la definición de integridad. Pero el momento de percatarme de que hay alguien y que me está viendo, si es que cambio mi conducta para satisfacer a ese alguien de que yo estoy caminando en la luz, entonces, ¿qué es lo que hice? Ya sea que la persona se dé cuenta o no, el Señor se da cuenta. Ya no estoy en luz. Dios es luz. Y lo voy a repetir varias veces hoy día. No me voy a cansar. Dios es completamente santo. Amén. No existe en Él nada malo o cercano al mal. Ya dije, nada oscuro o cercano al oscuro. No existe nada malo ni cercano al mal. Él es la perfecta moral absoluta. Usted sabe que hay muchos ateos que dicen ser morales. Bueno, el Señor es la perfecta moral absoluta. Desde que aceptamos a Jesús como Salvador, Él nos ha estado limpiando de todo pecado. Escuchen, tanto cometido como los que hemos de cometer en el futuro. ¿Cómo? ¿También los del futuro? También los del futuro. O sea que no hay que estar preocupado de que voy por el 489, ya me llegó el 490 y al 491 no me lo va a perdonar el Señor. 70 veces 7. ¿Ya? No hay que estar con eso. O sea, no hay preocupación. Todo aquel que mantiene una comunión o relación con el Señor, por lógica, andará en la luz. Dios nos conducirá por el camino de la santidad para vivir cada día en la perfección moral que Él representa. Andar en las tinieblas
Entonces, es andar en todo lo que es contrario a Dios, siguiendo al mundo, sea o no pecado o pecaminoso, siguiendo lo que hace el mundo, aunque sea de miradita, por estar interesados en él y siguiéndolo, ya me estoy alejando de Dios y acercando al mundo. ¿No le pasó eso a Lot? Que primero estuvo más cerca de Sodoma y años después lo vemos de alcalde de Sodoma. Ya, eso nos puede pasar a nosotros también. Y le doy un ejemplo que es universal, porque en todos los continentes, creo yo, sí, Europa también, se practica. Y es la celebración del carnaval. En diferentes lugares lo celebran en diferentes formas, pero sigue siendo carnaval, fiesta de la carne. Sigue siendo el mismo, ya sea en Nueva Orleans, Luisiana, o ya sea en Guatemala, o ya sea en Ecuador o Bolivia. Sigue siendo una fiesta de la carne. Y hay gente cristiana que cuando le llega alguien de visita, digamos, vamos a ver esto, que es, vamos a mirarla como es tradición, mirarla como hacen de costumbre durante la fiesta. Y hay diversos actos, como en Oruro, Bolivia, está la diablada, que es bailar al diablo. Ya es parte del carnaval. Entonces, y se van y lo ven como un espectáculo. Pero se están alejando de Dios. No puede haber ese, es mi tradición, con esto nací, con esto me quedo. No se puede andar en la luz y las tinieblas al mismo tiempo. No se puede ser santo y a la vez continuar la vida de pecado. Pero cabe la posibilidad de que alguna persona diga que anda en la luz, pero su vida muestre lo contrario, porque sigue haciendo cosas malas, contrarias a los deseos de Dios, porque para él o ella no es pecado, no lo han confesado, para él o ella no es pecado, porque no están asesinando a nadie, pero siguen alejándose de Dios. En ese caso, la persona es un mentiroso, sencillamente porque eso no es posible. Obviamente que el que vive en estas condiciones no está en la luz. En otras palabras, no es un hijo de Dios. Nos vamos al verso 7 y vemos que el andar en luz, esto es estar en comunión con Dios, deja una evidencia que no puede ser pasada por alto. Juan va a pasar del terreno espiritual ahora, ¿ya? Y se va a pasar al práctico. Para ser un verdadero hijo de Dios, no solo hay que decirlo, hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Hay que vivirlo. Hay que vivir el ser cristiano. Vivirlo completamente. Más vamos a hablar de eso en un momento. Estando en comunión con los hermanos. Eso es una forma de vivirlo. Ya Juan venía anunciando, si usted mira el verso 3, que no lo leímos, ya venía anunciando la comunión de unos con otros. De manera que no se trata de un asunto de menos importancia, pues la manera de mostrar la relación auténtica con Dios es estando en una buena relación con los hermanos. Se puede llegar al templo, saludar a todos, ay,
y después del sermón irse, nunca llamando a un hermano, no habiendo relacionado con un hermano, no habiéndome acercado al pastor. Si soy así, no estoy andando a la luz, porque es prácticamente requerido el estar en comunión con los hermanos. ¿Ya? 2. La eficacia de la sangre de Cristo va a ocupar aquí el apóstol. Es posible que alguien aún se encuentre en ambos, la luz y las tinieblas, tratando de ser santo, pero con las cosas del mundo que le gustan todavía. ¿Escuchó? Tratando de ser santo, pero me vengo con esto. Me vengo con esto otro a la santidad. Igualito es el santo. Y tratan de ser santos con ese equipaje. No pueden deshacerse de ellos. Pues aún, ¿qué pasa? Les produce placer. Hablemos de algo sencillo. La gula, por ejemplo. La gula es pecado. El sobrecomer. El comer por demás. Más de lo que necesito. En vez de comer para vivir, vivir para comer. ¿Ya? Eso es pecado. Estoy hablando de un ejemplo sencillo. Y lo trae eso consigo a su santidad. No, eso es algo que debe hablarlo con su pastor. El pastor lo va a ayudar. ¿Ya? Aún le produce placer. Entonces, en tal caso, la sangre de Cristo, la que fue derramada en la cruz del Calvario, estoy hablando gráfico aquí, se encarga de limpiar de todo pecado. Es verdadera sangre, no es sangre imaginada, porque para ese entonces ya había gente que decía de que Jesús no había existido en el cuerpo. Pues ahí está, derramó la sangre por todos nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Esa situación nos debe mantener alertas, pues surgen tantas ideas hoy en día también, que debemos estar listos como víboras para saltar cualquier cosa que sea mentira. Lo que más cautiva de Juan es que habla desde su corazón y apoya lo que dice con su experiencia propia. Nuevamente, él estuvo ahí y habla de la sangre. Entonces, la primera afirmación es de que Dios mismo es luz. Nuevamente, este es un mensaje que no puede ser callado. Más bien, debe de ser repetido con todo a voz en cuello, muchas veces y con todo entusiasmo. Dios es luz. Dígaselo a alguien. Dios es luz. Sabemos que Dios es amor también. Y todos dicen que Dios es amor. Pero Él, otra de sus particularidades, Él es la luz. Sí, Señor. Tenemos entonces que tener en cuenta de que no solo después de tener un deseo de ser cristiano, sino que deseamos vivirlo. Me voy a parquear por 2 minutos aquí. Deseamos vivirlo. ¿Cómo vive usted el cristianismo? Se despierta, lo primero que piensa es en Jesús. Usted está constantemente implica siempre, en todo momento, agradecido por el perdón de sus pecados y por su salvación. Es algo que no se le olvida. Usted está constantemente repitiéndose de que Él vertió su sangre por usted en el Calvario.
y que por eso usted es salvo. Eso es vivirlo. Entonces, ¿qué más es vivirlo? Me levanto y hago mis oraciones, voy a hacer mis quehaceres y me voy después de desayunar, entro al carro y en el carro estoy hablándole al Señor, adorándolo. Y llego a la oficina, llego al trabajo. Y ahí en el trabajo, yo decido, porque Dios es luz, y yo quiero proyectar a Jesús. Amén. Yo decido de que todo lo que haga hoy, en este jornal, lo voy a hacer para el patrón, pero como hacerlo para Dios. No le voy a robar 3 minutos ahí en la fuente de agua hablando con alguien. No, yo voy a darle ese trabajo. Si es que hay algunos que están mirando el partido, porque no está el patrón, yo no voy a estar ahí. Yo voy a estar trabajando, porque el patrón me está pagando 60 minutos, los 60 se los voy a dar. Eso es vivirlo. Vivir el cristianismo. En Dios no hay absolutamente nada que se parezca al pecado, debido a que Él es la pureza total. Él es la luz, Él es la pureza total. Tenemos la victoria sobre la duda. En los siguientes versículos vemos que tenemos la victoria porque permanecemos en Jesús y Él permanece en nosotros. Por favor, alguien léame, por favor, los versos 8 al 10 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. El 10 también. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Gracias, hermana. Entonces, por nuestra naturaleza humana, todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno que no lo sea. Entendamos una diferencia que aparenta ser pequeñita, pero es bien grande. Aparenta ser superficial, pero es muy profunda. El pecador no es pecador porque peca. Eso sería decir de que Juan no era pecador y de pronto pecó, se fue con nosotros. No. El pecador peca porque es pecador. Decir que alguien es pecador porque peca es darle toda la responsabilidad a la persona. El pecador peca porque es pecador, aunque sí hay un elemento de responsabilidad, pero en última instancia el pecador no puede ayudar a su causa. No puede arbitrariamente decir, ok, hoy día es 31 de octubre, mañana el 1 de noviembre, mañana el 1 de noviembre, no voy a pecar. No puede decir eso arbitrariamente. Si no, eso implicaría de que esa misma persona dijera, Señor, no te bajes de allá del cielo. No es necesario que vertas tu sangre, que te mueran, que te crucifiquen. No es necesario. Yo voy a dejar de pecar mañana. Mañana no. No es. Mañana no. Pero entonces es algo que no está por cuenta del pecador. Sí. Pero ahora el verso 9, este versículo comienza con un sí condicional. Pero hay de los que confiesan sus faltas
Perdón, de los que nunca confiesan sus faltas, porque no se atreven o prefieren no comprometerse con lo que consideran que no deben hacer. ¿Ya? El Señor les ha estado hablando, pero ellos consideran que no pueden cumplir con Dios, por lo tanto no confiesan. La fidelidad y la justicia de Dios deben hacernos estar seguros de que, nuevamente, si confesamos, Él nos limpiará a pesar de lo grave que sea ese pecado. A pesar de lo grave que sea ese pecado. ¿Por qué? Porque es una promesa que Él hizo y Él no puede fallar. Además es inclusiva. No hay nada que Dios no pueda ni quiera limpiar. Él quiere limpiarlo todo. Esta promesa debe de ser liberadora para dejarnos tranquilos, no para seguir pecando, sino para no sufrir pensando en si hemos sido perdonados o no. No debemos dudar, sino estar seguros. Cualquier pecado que usted confesó al Señor, ya fue perdonado. Además, si le confesamos algo a Dios, no es preciso seguir pidiendo por el mismo pecado. Eso sería poner en duda su perdón. La confesión debe de ser definitiva. Confesar y volver a cometer sería un abuso de la gracia de Dios. ¿Ya? Pablo, en Romanos 6, 1 y 2, nos dice, pecar y pedir perdón, volver a hacerlo y volver a pedir perdón. La respuesta es, en ninguna manera, pues hemos sido muertos al pecado. Ahora el verso 10 que leyó la hermana, negar la realidad del pecado es una herejía que parece que Juan está tratando de refutar. O sea, recuerde, a este punto Juan es el anciano de una iglesia. Entonces, ya está a cargo, ya salió de la isla y ahora está a cargo de una iglesia. Entonces Juan está tratando de refutar y ya se había hecho algo popular entre los creyentes. El pecar, tengo gracia, perdonado y volver a pecar. Entonces, hay que entender que si esta realidad se niega, entonces es la venida de Jesucristo y su entrega en la cruz del Calvario se hacen innecesarios. Si es que la persona va a hacer eso. Sin embargo, lo más grave son los dos elementos con los que termina este versículo 10. Dos elementos. Uno, le hacemos a él mentiroso. Antes había dicho que los que practicamos eso, nos autoengañamos y nos hacemos nosotros mismos mentirosos. Pero ahora está diciendo que a él lo están haciendo mentiroso. ¿Ya? Pues él, el Señor, afirma, y así es. ¿Ya? Entonces, es tal la gravedad que ni siquiera debería de haber cabida en el pensamiento de nadie, como lo dijo Pablo, en ninguna manera. ¿Ya? Dos, su palabra, el Señor, no está en nosotros
al decir eso. Un paso más, lo que Dios ha comunicado no está realmente interiorizado en la vida. La persona dice tener lo que en realidad no tiene, ni está dispuesto a que el mandato de Dios sea el centro de su vida. Ese es el mandato de Dios, que sea el centro de su vida. Quien se atreve a afirmar de que no tiene pecado, se autoengaña y no es poseedor de la verdad, pues tal afirmación es simplemente una mentira. Debemos enfrentar sin excusa la realidad del pecado, sin hacer excusas. ¿A qué me refiero? La gente no confiesa pecado nuevamente por tercera vez, porque no lo consideran pecado. O sea, continúan siendo materialistas, continúan buscando cómo adornar esta carpa, que no es nada más que una carpa esto, antes de llegar a nuestra mansión. Y buscan cómo adornarlo, ¿ya? Y se hacen poner cosas, o sacar. Y son materialistas. Tienen 3 propiedades, quieren la cuarta. Tienen 4 propiedades, quieren la quinta. ¿Usted piensa de que es posible, teniendo una mente así, el poder enfocarse en el Señor? No es posible. Porque sigue haciendo lo que hacía, nomás que no lo considera pecado como para confesárselo al Señor. Entonces, eso lo hace a uno hipócrita, mentiroso, fariseo y farsante. No quiero ser así. La tendencia de muchos creyentes es de autoconvencerse de que no son pecadores. Me enorgullezco de lo que no hago y otros hacen, y callo lo que sí hago. ¿Conoce gente así? Yo conozco mucha gente así. ¿Ya? Es un autoengaño el que trata de convencerse de que no es pecador. Se miente y autoengaña. Esa persona no tiene la verdad en su vida. Tendrá muchas posesiones, pero no tiene la verdad. Ahora, los versículos siguientes muestran de que somos perdonados cuando dependemos de Jesús como nuestro abogado. Por favor, alguien léame del capítulo 2, los versos 1 y 2, nada más. Del capítulo 2, los versos 1 y 2. Hijitos míos, estas... Continúa tú. Ok, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok. Subrayo, recuérdese de ese calificativo que le dio Juan al Señor. Dijo Jesucristo el justo. ¿Ya? No mi yerno justo, sino el justo. ¿Ok? Juan, como un anciano que es, nos anima, ya me incluyo yo en su iglesia, de manera amorosa a no pecar. El verso 1 es el deseo profundo en el corazón del anciano apóstol, es de que nadie peque. ¿Es posible cumplir ese deseo? No, pero es posible pecar mucho menos. Como alguien dijo,
ya no soy lo que quiero ser, pero no soy lo que yo era. ¿Ya? Entonces es posible pecar menos. Y eso es lo que está empujando Juan. La sola conversión, decir ese cuarto, no nos hace invulnerables. El confesar los pecados, el ser perdonado de los pecados, el tener a Jesús en mi vida, no me hace invulnerable al pecado. Invulnerable solamente cuando esté allá arriba. Así es. Y mi cuerpo 6 pies bajo tierra. ¿Ya? Pero hay gente que piensa de que son invulnerables, blindados y que no cometen pecado. Nuestra humanidad no ha sido eliminada todavía. Seguimos siendo humanos. Somos creyentes, pero seguimos siendo personas. A los ojos de Juan podemos evitar los pecados con la gracia de Dios, pero no por nosotros mismos. Con toda humildad debemos de mantener eso. Con humildad, no con orgullo. Yo me atrevo a decirle a aquella persona que dice que tiene autocontrol de que su pecado está en idolatría. Su Dios es su autocontrol y su pecado el orgullo, el que más odia al Señor. Sin embargo, existe la posibilidad de que alguien cometa el pecado. I'm sorry, Juan. Y aquí me voy más allá de lo que dice la revista. Y le digo que aún voluntariamente y con premeditación la persona peca. No es algo de que, ay, no me fijé y caí en pecado. No. La persona quiere pecar. Aún aquella persona que anda con el Señor. No se engañe. La persona quiere pecar. Usted dése cuenta, gracias al Espíritu Santo, y no lo cometa, pero ese deseo existe. Con premeditación. Sin embargo, existe, en ese caso tenemos abogado ante Dios para que nos represente y nos defienda. ¿Y de quién nos va a defender? De nuestro acusador permanente, Satanás, que no se dará por vencido. Apocalipsis 12, verso 10. No se va a dar por vencido. Tal vez no él personalmente, pero manda uno de sus demonios. Ahora, lo que sí puedo decir es de que el cristiano, aún en nuestra condición de pecador, al ser cristiano, al estar con Jesús, al habernos cambiado de camiseta, ya no es posible de que el demonio lo invada a uno. Lo va a molestar alrededor y le va a mostrar engaños y tentaciones, pero no va a entrar. La persona no va a ser poseída por un demonio. Eso no es posible. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es un parakletos, la palabra en griego, un ayudador, un compañero, un amigo, un guía que está con nosotros pegadito así, bien pegadito. Mientras lo dejemos, está pegadito, porque también lo podemos alejar si seguimos con lo mismo. Entonces, ese parakletos, ese ayudador, ese amigo, se encuentra a nuestro lado
para brindarnos la ayuda necesaria y oportuna. Podemos imaginar estar en una situación ante una corte y tener un abogado al lado nuestro para que nos represente. Dice Jesús. Él es quien va a presentar los argumentos suficientes a nuestro favor. En realidad solo uno es el argumento de que aceptamos, de que Él es nuestro Salvador. ¿Ya? Pero Él va a presentar los argumentos. Entonces debemos permanecer en Jesús. Él permanentemente está pidiendo al Padre por cada uno de nosotros. Permanentemente. Aquí abajo tenemos al Espíritu Santo, que es responsable de que una iglesia minúscula de 120 personas que estaba en un aposento alto se convierta en el cristianismo que tenemos hoy día. El único responsable, desde el libro de Hechos, léalo, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora sí, lo califica a Jesús. Él es el justo, lo cual Él es sin pecado. Entonces Él tiene la autoridad para hablar por cada uno de nosotros. Oye, eso es realmente algo que lo hace descansar a uno. Yo recuerdo cuando aprendí eso, yo dormí como por 12 horas, porque yo no dormía antes. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio que Él hizo, fue para pagar ante Dios la deuda por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. La sangre de Jesucristo es la única que puede borrar los pecados. Eso es lo que Juan está enfatizando. Aparte de Jesús ser nuestro abogado, Él es quien ya pagó por nuestros pecados, pagó por cada pecado cometido por el hombre pagó por cada pecado en todo el mundo desde el principio. Cada pecado es una ofensa al Creador. Ahora observemos un rato la universalidad del sacrificio de Cristo. ¿Ya? Esto es, muchos de los ateos o personas que creen en otras religiones, ¿ya? Dicen, no, yo no creo que Él pagó por mis pecados. Yo no lo creo. Pero dicen también de que el cristianismo es exclusivo, de que solamente Cristo, dicen que el cristianismo es exclusivo. Al contrario, no hay nada más inclusivo que el sacrificio que hizo Jesús, porque Jesús murió por todos los pecados del mundo, de los creyentes y de los no creyentes. Ahora, la persona por la cual ha sido pagado sus pecados y lo sabe y lo confiesa, ok, y va con el Señor. La otra persona aún está, óigame, aún está en posición de decir, creo. Eso es lo que hizo Jesús. Nos dio
el hecho de que ahora con todos los pecados pagados, con todas las deudas saldadas, estamos en posición de decir, creo en Jesús. Él es mi Salvador. No hay exclusividad, sino universalidad en el cristianismo. Solo con el sacrificio de Jesús estamos en la posición de decir eso. Recordemos, dejemos las tinieblas, confesemos el pecado y tengamos a Jesús como nuestro abogado, el que derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Entonces eso no deja lo que decíamos al principio. Eso no deja lugar a dudas. Podemos entonces estar seguros de nuestro perdón. No podemos perder el sueño pensando de si cometí el pecado número 491. No podemos estar así. Podemos estar seguros. Entonces, una cosa que no debemos hacer es no justificarnos, aceptar. No estamos hablando con papito y mamita, estamos hablando con el Creador. Así que a Él no le podemos mentir y justificar de que fue por esto y de que mis pecados, esos son diferentes y el Señor sí los perdona. Y lo vemos en la televisión, en las telenovelas, de que Panchita se fue con otro, pero era porque su marido no le daba atención. Haciendo excusas. Y hacen excusas. Y más excusas. No debemos de justificarnos. ¿Ya? La tendencia de todos es de autoconvencerse de que no son pecadores. No caigamos en eso. Es un autoengaño. Quien se trata de convencer a sí mismo de que no es pecador, ahora sí, está mintiendo, pues en su fuero interno ya sabe de que sí es pecador. No se posee la verdad así. Quien actúa de la manera que hemos descrito, creyendo que no es pecador porque sus pecados tienen excusa ante Dios. Y yo escuché una vez a alguien que dijo, el Señor me habló anoche en un sueño y me dijo que debo divorciarme de mi mujer y casarme con esto. Oye, excusas, ¿ya? Tremenda cosa. Esas personas no tienen la verdad en su vida. Recuerden, somos perdonados cuando confesamos nuestro pecado. Pastor.